Saddam Hussein nació en 1937 en la pequeña ciudad de Al-Auja, Irak, en el seno de una familia humilde marcada por las dificultades. Su padre murió antes de su nacimiento y su madre, incapaz de criarlo, confió su crianza a su tío, Khairallah Talfa, un exoficial del ejército y ardiente nacionalista árabe. Esta figura tuvo un profundo impacto en Saddam, introduciéndole las ideas panarabistas y el odio contra la presencia extranjera en el mundo árabe. El ambiente en el que creció fue de brutalidad y estricta disciplina, algo que moldearía su personalidad a lo largo de su vida. Desde temprana edad, Saddam demostró ambición y carácter fuerte. Durante su juventud, se convirtió en partidario del partido Baas, un grupo nacionalista árabe que defendía la unidad de los países árabes y el fin de la influencia occidental en la región. Esta ideología enardeció a jóvenes como él, que veían el nacionalismo como una respuesta a la inestabilidad de Irak, dominada por golpes de Estado e interferencias extranjeras. En 1958, un golpe militar derrocó a la monarquía iraquí y llevó al poder al general Abdul Karim Qasim. Saddam y los baasistas lo vieron como un obstáculo, ya que Qasim se negaba a la unificación de Irak con otros países árabes, especialmente con el Egipto de Gamal Abdel Nasser, uno de los grandes líderes panarabistas de la época. Fue en este contexto que Saddam Hussein participó en uno de los intentos más audaces de su juventud, el ataque a Qasim. En 1959, un grupo de baasistas armados tendieron una emboscada al coche del presidente en Bagdad. El plan, sin embargo, fracasó. Qasim sobrevivió al ataque y Saddam, herido en el enfrentamiento, se vio obligado a huir del país. Se exilió primero en Siria y luego en Egipto, donde pasó años perfeccionando su visión política y consolidando contactos que luego serían cruciales para su ascenso. En Egipto estudió Derecho y se acercó aún más a la ideología baasista, fortaleciendo su creencia de que Irak necesitaba un líder fuerte y despiadado. Mientras estuvo en el exilio, Saddam fue testigo de cambios políticos dramáticos en el Medio Oriente. El partido Baas estaba ganando influencia y en 1963 un golpe exitoso en Irak derrocó a Qasim, llevando a los baasistas al poder. Saddam regresó al país creyendo que había llegado su momento, pero pronto se dio cuenta de que las disputas internas y el ejército no permitirían que el partido gobernara con estabilidad. Al cabo de unos meses, los baasistas fueron derrocados y Saddam fue arrestado. El arresto, sin embargo, no fue el final de su carrera, sino más bien un periodo en el que fortaleció su posición dentro del partido. A lo largo de los años de encarcelamiento, se convirtió en un astuto estratega político, que forjó alianzas y eliminó silenciosamente a rivales. En 1968, cuando el partido Baas recuperó el poder mediante un golpe de Estado liderado por Ahmed Hassan al-Bakr, Saddam emergió como el hombre fuerte del régimen. Esta vez no cometería los errores del pasado. Con una mezcla de inteligencia política y brutalidad, comenzó a allanar su camino hasta la cima del gobierno iraquí. En 1968, el partido Baath finalmente consolidó su control sobre Irak con un golpe de Estado que derrocó al gobierno anterior y colocó a Ahmed Hassan al-Bakr en la presidencia. Sin embargo, detrás de escena, la persona que realmente empezó a manipular el destino del país fue Saddam Hussein. Nombrado vicepresidente, rápidamente asumió el control de las agencias de seguridad e inteligencia, construyendo una red de vigilancia que garantizaría su dominio absoluto en los años venideros. El nuevo régimen se enfrentaba a enemigos internos y externos, y Saddam supo aprovechar este escenario para eliminar cualquier amenaza a su poder. El ascenso de Saddam a la cima no se produjo de la noche a la mañana. Se dio cuenta de que un dictador no puede gobernar simplemente con la fuerza. Necesita crear la ilusión de que es indispensable.
Durante los primeros años del gobierno baasista, Saddam consolidó su imagen de modernizador, promoviendo programas de desarrollo económico e invirtiendo en la infraestructura del país. Nacionalizó la industria petrolera en 1972, asegurando una fuente de riqueza que fortalecería a Irak y a su propio gobierno. A medida que la economía crecía, construyó su propia mitología, el líder visionario que llevaría a la nación a la grandeza. Sin embargo, la cara oscura de este progreso fue un sistema de represión implacable. Saddam comprendió que el verdadero peligro para su poder no provenía de enemigos externos, sino de aliados internos que podían traicionarlo. Creó un brutal aparato de seguridad, entrenado para erradicar cualquier sospecha de conspiración en su contra. En 1979, al-Bakr, presidente oficial de Irak, comenzó a negociar una posible unión con Siria, otro país gobernado por el partido Baas. Esta idea era inaceptable para Saddam, que veía el sindicato como una amenaza a su gobierno. Actuó rápidamente, obligando a al-Bakr a dimitir bajo presión, y finalmente asumió la presidencia. El inicio de su gobierno estuvo marcado por un espectáculo de terror. Para consolidar su gobierno, Saddam convocó una reunión del partido Baas, que se convirtió en un escenario icónico de su brutalidad. En un evento transmitido públicamente, anunció que había descubierto una conspiración dentro del partido y comenzó a leer los nombres de presuntos traidores. Uno por uno, los miembros de alto rango fueron sacados de la sala y ejecutados. El resto de los oficiales observaban aterrorizados, entendiendo que la lealtad absoluta era la única opción. Con este acto, Saddam no solo eliminó cualquier oposición, sino que envió un mensaje claro: gobernaría con mano de hierro y cualquier señal de desafío sería castigada sin piedad. Ahora, con el poder absoluto en sus manos, Saddam inició un régimen basado en el miedo y la propaganda. Se ha vuelto omnipresente en la vida de los iraquíes y su imagen se ha extendido por todos los rincones del país. La historia oficial lo retrató como un héroe del pueblo, el líder que protegería a Irak contra enemigos internos y externos. Pero detrás de la grandeza de las estatuas y los encendidos discursos, la realidad era diferente. Saddam Hussein había transformado Irak en un estado policial, donde nadie estaba a salvo y donde la supervivencia dependía de la obediencia ciega al dictador. A finales de los años 1970, Saddam Hussein gobernaba Irak con autoridad absoluta. Su poder se consolidó internamente, pero su ambición traspasó las fronteras del país. Quería transformar a Irak en la principal potencia del mundo árabe, rivalizando incluso con Egipto. Fue en este contexto que surgió una oportunidad para expandir su influencia y eliminar a un enemigo peligroso: Irán. La Revolución Islámica de 1979 derrocó al Shah Reza Pahlavi y colocó al Ayatollah Khomeini en el poder, estableciendo una teocracia chiita que amenazaba a los regímenes árabes seculares. Saddam, que encabezaba un gobierno suní en un país con una gran población chií, temía que la revolución iraní inspirara rebeliones dentro de Irak. Además, veía a Irán debilitado después de la revolución y creía que un ataque rápido podría garantizar una victoria fácil. En septiembre de 1980, Saddam lanzó un ataque sorpresa contra Irán, iniciando uno de los conflictos más largos y sangrientos del siglo XX. El ejército iraquí avanzó rápidamente, capturando ciudades fronterizas y destruyendo infraestructura estratégica. Sin embargo, la resistencia iraní fue feroz. El Ayatollah Khomeini llamó a una guerra santa contra Saddam, movilizando a miles de voluntarios dispuestos a morir por la revolución. Lo que se suponía sería una guerra corta se convirtió en una pesadilla prolongada para ambos países. Irán, incluso devastado por la revolución, demostró una impresionante capacidad de resistencia, utilizando tácticas de guerra de desgaste
que desgastaron a las fuerzas iraquíes. Durante 8 años, el conflicto se prolongó con batallas brutales, trincheras similares a las de la Primera Guerra Mundial y un uso alarmante de armas químicas. Saddam no dudó en utilizar gas mostaza y agentes nerviosos contra tropas iraníes e incluso contra civiles kurdos dentro del propio Irak, como ocurrió en la masacre de Halabja en 1988. El uso de estas armas fue una señal de la desesperación iraquí ante la dificultad de obtener una victoria decisiva. El conflicto también se ha convertido en un juego geopolítico. Estados Unidos, que veía a Irán como una amenaza mayor, brindó apoyo indirecto a Saddam, ofreciéndole inteligencia militar y haciendo la vista gorda ante sus crímenes. Al mismo tiempo, países como la Unión Soviética y Francia vendieron armas a Irak, convirtiendo la guerra en un campo de pruebas para nuevas tecnologías armamentísticas. El poder puede parecer indestructible, pero la historia demuestra que ningún líder gobierna para siempre. ¿Quieres seguir explorando subidas y bajadas épicas como esta? Entonces deja un me gusta, suscríbete al canal y activo como notificaciones porque aquí descubrimos el detrás de escena de los grandes imperios antes de que colapsen. A pesar de los recursos invertidos, la guerra terminó en 1988 sin un vencedor claro. Ambos países quedaron económicamente devastados, con millones de muertos y heridos. Saddam, sin embargo, proclamó la victoria, afirmando que había resistido la amenaza iraní y protegido al mundo árabe del avance de la revolución islámica. Pero detrás de la retórica triunfalista, la realidad era preocupante. Irak estaba profundamente endeudado. Su economía se estaba debilitando y la inestabilidad política comenzaba a aumentar. El dictador, sin embargo, no aprendió la lección. En lugar de reconstruir el país y evitar nuevos conflictos, se estaba preparando para su siguiente gran paso, la invasión de Kuwait. Tras el fin de la guerra Irán-Irak en 1988, Saddam Hussein enfrentó una grave crisis interna. El conflicto había dejado a Irak devastado económicamente, con una enorme deuda externa, especialmente con Kuwait y Arabia Saudita, que habían financiado su guerra contra Irán. Saddam esperaba que estos países perdonaran parte de la deuda en reconocimiento del sacrificio de Irak para contener la expansión de la revolución islámica. Sin embargo, Kuwait se negó a cancelar la deuda y, para empeorar las cosas, aumentó su producción de petróleo, lo que hizo bajar los precios en el mercado internacional. Esto dañó aún más la economía iraquí, que dependía de las ventas de petróleo para recuperarse. Furioso, Saddam empezó a ver a Kuwait no solo como un obstáculo económico, sino como un enemigo que debía ser eliminado. La rivalidad entre Irak y Kuwait también tenía raíces históricas. Saddam afirmó que Kuwait era, de hecho, parte del territorio iraquí, una visión que se remontaba al período colonial británico, cuando las fronteras de la región se trazaban sin considerar las dinámicas locales. Comenzó a movilizar sus tropas y en julio de 1990 profirió amenazas públicas contra el país vecino. El error crucial de Saddam fue creer que Estados Unidos no interferiría. En una reunión con la embajadora estadounidense April Glaspie, Saddam interpretó sus palabras diplomáticas como una señal de que Estados Unidos no se opondría a una acción militar contra Kuwait. Sintiéndose animado, tomó su decisión. En las primeras horas del 2 de agosto de 1990, las fuerzas iraquíes invadieron Kuwait en una operación relámpago. El ejército kuwaití, mucho más pequeño y menos equipado, fue rápidamente derrotado. En cuestión de horas, Saddam declaró que Kuwait era ahora parte de Irak, convirtiéndola en su provincia número 19. La comunidad internacional reaccionó con indignación. El Consejo de Seguridad de la ONU impuso severas sanciones a Irak y exigió la retirada inmediata de las tropas. Pero Saddam no dio marcha atrás. Creía que los países árabes se pondrían de su lado
y que Occidente no tendría el coraje de enfrentarse a su ejército, por lo que el dictador mantuvo sus fuerzas en Kuwait y desafió el orden mundial. La respuesta de Estados Unidos y sus aliados fue rápida e implacable. Bajo el liderazgo del presidente George H.W. Bush, se formó una coalición internacional de más de 30 países para expulsar a las tropas iraquíes. En enero de 1991 comenzó la Operación Tormenta del Desierto, una devastadora campaña militar que destruyó la infraestructura de Irak y aplastó a su ejército en cuestión de semanas. Las fuerzas de Saddam se vieron obligadas a retirarse desesperadas, dejando tras de sí un rastro de destrucción. En la famosa Camino de la Muerte, miles de soldados iraquíes fueron masacrados cuando intentaban huir de Kuwait. Derrotado y humillado, Saddam se vio obligado a aceptar un alto el fuego. Sin embargo, permaneció en el poder y sus represalias recayeron sobre su propio pueblo. Las revueltas chiitas y kurdas estallaron dentro de Irak y el dictador respondió con extrema brutalidad, ordenando masacres y represiones violentas. La Guerra del Golfo marcó un punto de inflexión. Occidente ya no veía a Saddam como un aliado útil, sino más bien como un enemigo peligroso. Su error de cálculo al invadir Kuwait no solo destruyó su economía, sino que también puso a su régimen bajo constante vigilancia. El mundo esperaba ahora el momento adecuado para poner fin a su gobierno de una vez por todas. La derrota en la Guerra del Golfo en 1991 no significó el fin del régimen de Saddam Hussein, pero dejó a su gobierno seriamente debilitado. Irak comenzó a enfrentar un aislamiento internacional sin precedentes. Las Naciones Unidas impusieron severas sanciones económicas que devastaron la economía del país, restringiendo sus exportaciones de petróleo y limitando la importación de bienes esenciales. La población iraquí sufrió inmensamente, con escasez de alimentos, medicinas y un colapso del sistema de salud. Mientras tanto, Saddam mantuvo un estilo de vida lujoso, consolidando aún más su gobierno mediante una represión brutal. Internamente, el dictador enfrentó peligrosas revueltas. Después de la retirada de Kuwait, las rebeliones chiitas en el sur y los levantamientos kurdos en el norte amenazaron su control. Saddam respondió con una fuerza abrumadora, utilizando su guardia republicana para reprimir las insurrecciones. En ciudades chiitas como Basora y Karbala, miles de personas fueron masacradas y los kurdos del norte sufrieron ataques devastadores. Para evitar que los kurdos se convirtieran en un problema mayor, Estados Unidos y sus aliados impusieron zonas de exclusión aérea en el norte y el sur de Irak, limitando la capacidad de Saddam de actuar libremente en esas regiones. Mientras tanto, la propaganda del régimen trabajó para transformar a Saddam en una figura aún más imponente. Se presentó como un líder desafiante, que resistía la opresión de Occidente y luchaba contra las injusticias impuestas al pueblo iraquí. El gobierno promovió el culto a la personalidad, con estatuas gigantescas, retratos repartidos por todo el país y encendidos discursos en los que Saddam prometía que Irak volvería a ser una gran potencia. La censura y la vigilancia aumentaron, asegurando que cualquier voz de oposición fuera eliminada antes de que pudiera representar una amenaza real. Las sanciones de la ONU llevaron a la creación del programa Petróleo por Alimentos en 1996, que permitió a Irak vender una cantidad limitada de petróleo para comprar alimentos y suministros médicos. Sin embargo, la corrupción dentro del régimen desvió gran parte de los recursos y la población siguió sufriendo la pobreza. La estrategia de Saddam era clara. Utilizó la crisis humanitaria como herramienta política, responsabilizando a Occidente de las dificultades de Irak y manteniendo al pueblo bajo control mediante el miedo y la necesidad. Incluso rodeado de desafíos, Saddam permaneció en el poder, desafiando a Estados Unidos y sus aliados siempre que fue posible.
amenazó con reanudar su programa de armas y desafió las inspecciones de la ONU en busca de pruebas de armas de destrucción masiva. Aunque su gobierno estaba aislado y su economía en ruinas, Saddam seguía siendo un jugador peligroso en el tablero de ajedrez de Oriente Medio. Su supervivencia después de la Guerra del Golfo demostró que no era un líder cualquiera. Sabía que el tiempo podía cambiar el juego a su favor, pero el mundo ya comenzaba a planear su caída definitiva. A principios de la década de 2000, Saddam Hussein todavía gobernaba Irak con mano de hierro, pero su régimen era más frágil que nunca. Las sanciones económicas continuaron asfixiando al país y la presión internacional aumentó cada año. Sin embargo, fue el atentado del 11 de septiembre de 2001 el que cambiaría por completo el curso de la historia. Estados Unidos, bajo la presidencia de George W. Bush, declaró una guerra contra el terrorismo y comenzó a buscar enemigos potenciales que pudieran estar vinculados al ataque. Saddam Hussein, a pesar de no tener ninguna relación directa con Al-Qaeda, rápidamente quedó en el punto de mira estadounidense. La administración Bush acusó a Irak de poseer armas de destrucción masiva, argumentando que Saddam representaba una amenaza global. Las tensiones aumentaron cuando Estados Unidos exigió que Irak permitiera inspecciones para verificar estas armas prohibidas. Saddam, jugando su habitual juego de desafío y resistencia, solo hizo concesiones limitadas y mantuvo una postura de confrontación. Creía que Occidente no se atrevería a atacarlo directamente, como ocurrió en 1991, pero el contexto ahora era diferente. Estados Unidos, todavía sacudido por el 11 de septiembre, trató de demostrar fuerza y estaba decidido a eliminar cualquier posible amenaza. Incluso sin pruebas concretas de tales armas de destrucción masiva, se tomó la decisión. Irak sería invadido. El 20 de marzo de 2003, Estados Unidos y una coalición de países aliados lanzaron la Operación Libertad Iraquí. A diferencia de la Guerra del Golfo de 1991, esta vez el objetivo no era solo debilitar a Saddam, sino sacarlo definitivamente del poder. El ataque comenzó con una campaña de bombardeos masivos sobre Bagdad, un espectáculo de destrucción que se transmitió en vivo a todo el mundo. En cuestión de semanas, las fuerzas iraquíes, ya debilitadas por años de sanciones y corrupción, colapsaron. Las ciudades importantes cayeron rápidamente y, en abril, las tropas estadounidenses entraron en Bagdad prácticamente sin resistencia organizada. El momento icónico del derrocamiento de la estatua de Saddam en la Plaza Firdouz simbolizó el fin de su régimen. Sin embargo, el dictador no fue encontrado. Saddam desapareció, escapó del avance de las tropas estadounidenses y se escondió en lugares desconocidos. Estados Unidos inició una intensa persecución del hombre que dominó Irak durante décadas. Durante meses le realizaron varias operaciones, pero parecía haberse evaporado. Mientras tanto, el país se sumió en el caos. Sin un gobierno estructurado, surgieron grupos armados y la violencia sectaria comenzó a extenderse. Lo que parecía una victoria rápida, pronto se convertiría en una pesadilla para los estadounidenses y para el propio Irak. La casa de Saddam Hussein se ha convertido en una obsesión para Estados Unidos. Muchos seguidores todavía lo consideraban un líder legítimo, y mientras huía, existía el riesgo de que intentara regresar al poder. Pero su suerte se estaba acabando. En diciembre de 2003, después de meses de búsqueda, los estadounidenses finalmente recibieron una pista concreta sobre su paradero. Escondido en un agujero subterráneo cerca de Tikrit, su ciudad natal, Saddam Hussein finalmente fue capturado. El hombre que había gobernado Irak con poder absoluto durante más de 2 décadas estaba ahora en manos de sus enemigos y su destino pronto estaría sellado. La captura de Saddam Hussein, el 13 de diciembre de 2003, marcó el fin definitivo de su era como gobernante de Irak.
Después de meses huyendo, ocultándose en diferentes lugares para evitar ser capturado, el dictador fue encontrado en un agujero subterráneo en una granja en las afueras de Tikrit, su ciudad natal. Sucio, con una larga barba y visiblemente demacrado, fue sacado de su escondite por soldados estadounidenses. La imagen de Saddam siendo examinado por médicos militares, abriendo la boca para una inspección, conmocionó al mundo. El hombre que durante décadas se presentó como un líder invencible, era ahora un prisionero impotente. Después de su captura, Saddam fue llevado a una base estadounidense, donde permaneció bajo custodia hasta que se organizó su juicio. El nuevo gobierno iraquí, apoyado por Estados Unidos, quería que fuera juzgado por un tribunal especial. El proceso estuvo plagado de tensiones políticas y emocionales. Para muchos iraquíes, especialmente los kurdos y chiitas que sufrieron masacres bajo su régimen, este fue un momento de justicia esperado durante años. Para sus seguidores aún leales, Saddam siguió siendo un símbolo de resistencia contra la ocupación extranjera. Incluso en prisión, todavía tenía admiradores e influencia sobre parte de la población. El juicio comenzó oficialmente en octubre de 2005. Saddam fue acusado de crímenes contra la humanidad, incluida la ejecución de 148 chiitas en la ciudad de Dujail en los años 80, además de su participación directa en el genocidio contra los kurdos y el uso de armas químicas contra poblaciones civiles. Durante las audiencias, el exdictador mantuvo su postura desafiante. Se negó a reconocer la legitimidad del tribunal, argumentando que él era el presidente legítimo de Irak y que estaba siendo juzgado por un gobierno títere de Estados Unidos. En varias ocasiones interrumpió las sesiones, discutió con los jueces e intentó convertir su juicio en un espectáculo político. A pesar de su resistencia, el destino de Saddam ya estaba echado. En noviembre de 2006, el tribunal lo declaró culpable y lo condenó a muerte en la horca. La sentencia fue recibida con reacciones encontradas dentro y fuera de Irak. Para muchos, su ejecución fue un castigo justo por años de opresión y violencia. Sin embargo, otros vieron el juicio como un acto de venganza política, argumentando que debería haber sido juzgado por un tribunal internacional para garantizar un proceso más imparcial. El poder puede parecer indestructible, pero la historia demuestra que ningún líder gobierna para siempre. ¿Quieres seguir explorando subidas y bajadas épicas como esta? Entonces deja un me gusta, suscríbete al canal e activo como notificaciones porque aquí descubrimos el detrás de escena de los grandes imperios, antes de que colapsen. El 30 de diciembre de 2006, Saddam Hussein fue llevado a ejecución. En sus momentos finales mantuvo su postura desafiante, negándose a llevar capucha y recitando versos del Corán antes de ser ahorcado. Un vídeo de la ejecución, grabado ilegalmente y difundido en Internet, mostraba al exdictador enfrentándose a insultos de sus verdugos en los segundos finales. Su muerte puso fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de Irak, pero no trajo estabilidad al país. Por el contrario, la ausencia de Saddam allanó el camino para un caos aún mayor, violencia sectaria y el crecimiento de nuevos grupos extremistas. Irak estaba lejos de encontrar la paz y su sombra aún se cernía sobre la nación que había gobernado durante tanto tiempo. La muerte de Saddam Hussein no significó el fin de la agitación en Irak. Por el contrario, su ausencia abrió un vacío de poder que sumió al país en años de caos, violencia sectaria e inestabilidad política. Con la caída de su régimen, el equilibrio que impuso mediante el miedo y la fuerza se deshizo rápidamente, permitiendo que rivalidades de larga data entre suníes, chiitas y kurdos explotaran en un conflicto armado. Del colapso de Irak surgieron milicias y grupos terroristas, incluido el Estado Islámico años después, aprovechando la atmósfera de desorden que quedó tras su ejecución.
El país que Saddam gobernaba con mano de hierro ahora enfrentaba desafíos aún más complejos, sin un líder capaz de unificarlo. El legado de Saddam Hussein sigue siendo un tema de acalorado debate. Para muchos, siempre será recordado como un dictador brutal, responsable de masacres, torturas y la represión implacable de sus oponentes. Gobernó a través del miedo, consolidó un sistema de espionaje interno que eliminó cualquier amenaza a su poder y sumió a Irak en guerras devastadoras. Su decisión de invadir Kuwait fue un error estratégico fatal que selló su destino y llevó al país a un aislamiento económico y político del que nunca se recuperó por completo. Sin embargo, hay quienes todavía lo ven de otra manera. Para algunos iraquíes y nacionalistas árabes, Saddam era un líder fuerte que desafió a Occidente y mantuvo a Irak como una potencia regional, incluso frente a la presión externa. Sostienen que, a pesar de su brutalidad, logró mantener el orden en el país, impedir el surgimiento de grupos extremistas y garantizar la soberanía de Irak en un escenario geopolítico inestable. Su muerte, según esta opinión, no trajo libertad al pueblo iraquí, sino que lo condenó al caos y a la interferencia extranjera. Si analizamos la historia, Saddam Hussein representa un arquetipo clásico de gobernantes autoritarios que llegan al poder en tiempos de crisis, consolidan su posición mediante la fuerza y finalmente caen bajo el peso de sus propias decisiones. Creía que podía desafiar a las potencias globales sin sufrir las consecuencias y que su dominio sobre Irak era inquebrantable. Sin embargo, como tantos otros líderes que gobernaron mediante la represión, descubrió que el miedo puede mantener a un pueblo sumiso por un tiempo, pero no para siempre. Hoy en día, su nombre todavía despierta intensas emociones. Para algunos, fue un monstruo que arruinó su país. Para otros, un símbolo de resistencia contra la dominación extranjera. Pero, sobre todo, la historia de Saddam Hussein sirve como una advertencia para el mundo. Los dictadores pueden parecer invencibles, pero al final siempre hay un precio que pagar por el poder absoluto. Y ese precio, tarde o temprano, llega a todos. La trayectoria de Saddam Hussein, marcada por un ascenso meteórico, guerras brutales y una caída humillante, nos recuerda que el poder absoluto rara vez permanece sin consecuencias. Durante décadas, gobernó Irak con una mezcla de carisma, brutalidad y ambición descomunal, creyendo que podía desafiar al mundo y reescribir la historia a su favor. Pero al final, como tantos otros antes que él, fue derribado no solo por enemigos externos, sino también por sus propios errores que cometió en el camino. Su legado sigue siendo debatido, e Irak todavía sufre las consecuencias de su gobierno y su caída. La inestabilidad, los conflictos sectarios y el surgimiento de nuevos grupos extremistas demuestran que el fin de un dictador no siempre significa el comienzo de la paz. Saddam se creía el último gran líder imperial del mundo árabe, pero su historia demuestra que no importa cuán fuerte pueda parecer un gobernante, ningún imperio dura para siempre. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Fue Saddam Hussein simplemente un tirano sediento de sangre o un líder que dejó un legado importante en Medio Oriente? Deja tu comentario abajo y únete al debate. Si te gustó este contenido y quieres ver más historias como esta, deja un comentario como sí, suscríbete al canal y activo como notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Y no olvides consultar nuestra lista de reproducción con otros líderes históricos que dejaron su huella en el mundo. Nos vemos en el próximo video.